RTV Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales. Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. 3 y 6, 2 y 6 en las Islas Canarias, segunda hora del Espacio en Blanco. La bienvenida para todos los que estáis ahí, seguís conectados en directo, escuchando en Radio 1, Radio 5, nos descargáis en podcast o a través de la radio online en cualquier parte del mundo. Después de los fantasmas nos espera otro tema sugerente que ya os ofrecemos tras esa introducción. Prepárate para sentir cómo se mueven los engranajes invisibles, cómo vibran los mecanismos y la magia de los ingenios. En estos próximos minutos vamos a tocar un tema fascinante que llama mucho la atención y que lleva llamando la atención muchos miles de años. Nos vamos a entrar en contacto con nuestro siguiente invitado, Raúl Ferrero. Buenas noches, Raúl. Buenas noches, Miguel. ¿Qué tal? Bien. ¿Tienes un autómata por ahí que empieza a hacer ruido? Ha parado ya. Bueno, ya me contarás, porque debes de tener muchos secretos tú por ahí. Licenciado en Derecho y un apasionado por el mundo del misterio. ¿Desde cuándo, Raúl? Pues desde aproximadamente 2000, ahora tres aproximadamente, cuando publiqué mi primer libro sobre el tema de brujas. Te estuvimos hablando de ello. Y has escrito el último trabajo que has hecho, Autómatas y Cabezas Parlantes, se llama, ¿verdad? Eso es, en la editorial Almuzara. Y bueno, yo creo que un tema apasionante ahora que tan en boga está todo el tema de la robótica, ¿no? Y la inteligencia artificial, poner en valor estos artilugios, ¿no? Sí, que son un poco los precursores de lo que ahora estamos viviendo, vamos a vivir. Este es nuestro invitado, con él vamos a hablaros de algo apasionante que produce fascinación, ya veréis. Vamos a empezar diferenciando. ¿Qué son los autómatas? ¿Hay alguna definición? Sí, claro. Yo creo que es importante, ¿no?, empezar por ahí. Al final, un autómata podríamos definirlo como unas creaciones o inventos ingeniosos. Yo creo que esta palabra es muy importante, el tema de ingenioso, porque al final fueron creados por genios, ¿no?, por personas con un genio, una sabiduría espectacular, ¿no? Y estos mecanismos estaban dotados pues de un conjunto de levas, de engranajes, de cuerdas, de hilos, que tenían la finalidad de imitar esas capacidades de movimiento de objetos inanimados, ya fueran animales o incluso personas humanas. Lo más característico, Miguel, de los autómatas es que no había ninguna fuerza exterior que los hiciera funcionar. Es decir, no había ni electrónica, ni fuerza eléctrica, ni nada por el estilo, ¿no? De ahí la fascinación de estos autómatas, que hay algunos que son auténticamente impresionantes, ¿no? Qué curioso. En la portada del libro hay unas preguntas que te tengo que hacer. ¿Eran mecanismos artificiales o se les dotó de algún poder desconocido? Y entramos en misterios. Luego vamos a hablar de ellos. Claro. En principio eran mecanismos creados de forma artificial, ¿no? Con esa finalidad de siempre, ¿no?, que creo que el ser humano ha tenido, ¿no?, que es la de imitar a ser Dios, ¿no? La intención, esa ansia de crear vida de la nada, ¿no? Y en ese afán por imitar a los dioses, pues incluso se llevó a cabo la creación de homúnculos, ¿no? Es decir, no solo de creaciones artificiales, sino creaciones orgánicas. ¿Que fueron dotados de algún poder especial? Pues quizá, ¿no? De hecho, el tema de las cabezas parlantes con Silvestre II durante la Edad Media, por ejemplo, pues bueno, se le fueron acusados a estos creadores de magia, de hechicería, de superstición, de herejía, de alguna forma, y fueron perseguidos por la propia Inquisición, porque se entendía que, en cierto modo, la sociedad de aquella época no podía entender que pudieran tener esa capacidad de hablar sin intermediar o sin intercesión de Dios, ¿no?, del creador, ¿no? Otra pregunta que hay aquí. ¿Fueron creados por cabezas pensantes o transmitidos por alguna civilización avanzada? Esa es una buena pregunta, porque yo creo que si nos remontamos a lo más antiguo, ya en la civilización sumeria, en el mito de Gilgamesh, ya se habla de un autómata sirviente, ¿no? Pero es que incluso en 1300 antes de Cristo, Amenhotep III lleva a cabo la construcción de los colosos de Memón, ¿no? Con el fin de amenazar o atemorizar a quien osara despertarlo de ese sueño eterno, ¿no?, en su templo mortuorio de Luxor, ¿no? Por tanto, es posible que evidentemente fueran transmitidos, no se sabe por quién, ¿no?, pero que tuvieran esos conocimientos de estas civilizaciones más antiguas, pues da un poco que pensar, ¿no?
y quizá de seres venidos de allá arriba. Quizá, ¿no? Esa es lo que siempre se dice, ¿no? En el caso de la civilización egipcia o incluso en civilizaciones más antiguas, ¿no? Como por ejemplo la babilónica o incluso la sumeria. Y por qué no la china, ¿no? Donde se adelantaron en tanto a muchos inventos que se llevaron o que se crearon durante la Edad Media, ¿no? Como por ejemplo, pues no sé, aquí el tema de la imprenta aquí en Europa en el siglo XV, pero 4 siglos antes ya los chinos habían creado la imprenta, pero no solo eso, incluso la pólvora, el papel y muchos artilugios más. ¿Cuánto nos queda por conocer, Raúl? Es fascinante el tema de los autómatas. Yo creo que se conoce muy bien, o sea, muy poquito este fascinante mundo. Y hoy en día, con el tema de la robótica y la inteligencia artificial, que lo tenemos aquí a la mano, pues nos damos cuenta de la capacidad que tenían aquellas civilizaciones, o durante la Edad Media, estamos hablando hace 1000 años, para llevar a cabo estos artilugios. Pues vamos a dar pasitos, si te parece, para tratar de conocer parte de la historia. Los primeros, ¿dónde se crean? Has hablado ya de Sumeria, de Egipto. Sí. ¿Dónde surge el primer autómata que tú hayas controlado? Bueno, la primera referencia literaria, que yo creo que es importante, es de hace 2000 años, ¿no? En el Satiricón de Petronio ya se habla de un soldado con aspecto metálico que actúa como sirviente, ¿no? Pero si nos remontamos desde el punto de vista de la mitología, el primer autómata del que se tiene constancia lo encontramos en la mitología griega, ¿no? Como no podía ser de otra forma con Hefesto, que tiene su correspondencia en Roma con Vulcano, ¿no? Es el dios del fuego, el dios de la forja, de los herreros, ¿no? De los metales, y él se le atribuyen la creación de muchísimos artilugios, ¿no? Como por ejemplo, yo creo que todos nuestros oyentes lo conocen, el gigante de Talos, ¿no? Que tiene esa referencia en la obra de Jasón y los argonautas, ¿no? Yo creo que nos podríamos remontar, podríamos hablar que aquí es donde, en la mitología griega, es donde se hace referencia a estos autómatas, ¿no? Este gigante de Talos era, bueno, un gigante de bronce, ¿no? Que protegía esa isla de Creta de todos aquellos que intentaban invadirla de alguna forma, ¿no? Y les lanzaba pues piedras gigantes, ¿no? O incluso aquellos que alcanzaban la costa pues los abrazaba y emanaba un fuego incandescente de su cuerpo que los abrasaba completamente, ¿no? Tenía su punto débil en el tobillo, era como una especie de tornillo, y de eso se sirvió Medea cuando, mediante telepatía, vuelve loco de alguna forma a Talos y lo convence para que se arrancara ese tornillo. ¿Por qué hace esto? Bueno, pues porque arrancándose el tornillo empieza a desparramarse todo un líquido que era conocido como icor, o la ambrosía de los dioses, era lo que le daba vida al gigante de Talos, y como consecuencia de ello pues cae totalmente destrozado, ¿no? Y de esa forma consiguen ese vellocino de oro, ¿no? Es fascinante. Yo creo que aquí encontramos, bueno, evidentemente también la civilización etíope, ¿no? Los colosos de Memón, a lo que me refiero anteriormente, con Amenhotep III, 2 colosos que hay que tener en cuenta que los autómatas en un primer momento, Miguel, tenían esa capacidad de atemorizar de alguna forma, tener bajo control al pueblo, ¿no? A los adoradores de los dioses de alguna forma, ¿no? Y esto es lo que se pretendía con estos colosos de Memón, que son 2 estatuas de más de 20 metros de altura, que estaban rellenadas de agua, y al alba, al amanecer, y además con el calor del desierto, pues de alguna forma esa agua se convertía en vapor y salía por los ojos y la boca de estos colosos. Imagínate la gente ante ese espectáculo, el temor y el horror que causaban al pueblo, ¿no? Quería que me lo contaras porque yo he tenido la oportunidad de verlos muchas veces, solamente verlos ya impresiona. Cuentan también que el viento que entra por entre las rocas hace que suenen, y parecía que como que hablaban también esos colosos, pero no sabía eso del agua y que sacaban el humo. Debía ser aterrador, ¿eh? Totalmente. Esa era la intención que tenían en la construcción de estos primeros autómatas. Fíjate, por ejemplo, Miguel, que en Alejandría hay 2 estatuas en un templo que representan a Venus y a Marte y se abrazaban de alguna forma caminando por un riel. Ya, espera un segundito, porque ahora ya ha parado. ¿Tienes un autómata detrás de ti que está haciendo ruidos o qué? Es posible, es decir, cuando ya me pasó en otra entrevista que cuando hablas de estos autómatas, no sé si la inteligencia artificial o se pone en contra de alguna forma. Es como que no quieren que hablemos de ellos. Pues vamos a hablar de ellos. Decías que te he cortado.
Te contaba, ¿no? Pues que en Alejandría las dos estatuas que se abrazan caminando por un riel, ¿no? Sí. Claro, tú imagínate toda esa gente que acudía al templo, cómo se quedaba ante ello, ¿no? Pero bueno, el secreto estaba en que una era de hierro y la otra era de magnetita. Y evidentemente pues se atraían, ¿no? Había un mecanismo detrás que lo hacía posible, ¿no? Pero esto evidentemente quedaba oculto a toda aquella gente que acudía al templo a ver estos artilugios, estos mecanismos. Qué increíble. Has hablado de Etiopía, has hablado de Egipto, de Alejandría. Ahí volvemos a las pirámides. En una de las primeras páginas, Jesús Callejo habla de la crónica de Al-Makrisi, que decían que en las pirámides había como mecanismos extraños que defendían las tumbas. Eso lo vemos en las películas que nos cuentan ahora. ¿Hay datos de que eso fuera así, cierto? Bueno, en todas las pirámides, en las tres, en la de Keops, efectivamente hay estancias en las que se representaban mapas con el sol, se guardaban pilones que contenían agua mágica y, bueno, evidentemente el guardián era una estatua de piedra que estaba sentada en un trono con jabalina y los ojos abiertos y brillantes, ¿no? Y si alguien le miraba, pues de alguna forma se oía una voz espantosa, ¿no? Y se dice que moría allí mismo. Lo mismo que ocurre en la Gran Pirámide, en la de Keops, ocurre también en Kefren y en la más pequeña, en la de Miquerinos, ¿no? ¿Es cierto o no? Pues evidentemente no lo podremos saber, principalmente por los expolios que han habido y porque muchos autómatas que se crearon en la antigüedad no han llegado hasta nuestros días, lamentablemente. Es decir, los que han llegado hasta nuestros días prácticamente es a partir del siglo XVIII y algunos, pero aquellos que se construyeron en la antigüedad, lamentablemente no. Principalmente porque, como te decía al principio del programa, eran creaciones de genios y como tal no los hacían en serie, es decir, no se podían crear muchos autómatas, ¿no? Primero porque era costoso. Y segundo, porque evidentemente pues no tenía mucho sentido, no tenía acceso a ellos la gente del pueblo, ¿no? Estaban pensados para la aristocracia, para los reyes, para las cortes, y por eso no se construyeron. Por ejemplo, la paloma de Arquitas de Tarento, pues posiblemente se construyera una o dos palomas como mucho, y por eso no han llegado hasta nuestros días, ¿no? Por tanto, cierto o no, no lo podremos saber, pero que existen documentos, y como habla Jesús Callejo, evidentemente en el libro Secretos Medievales, pues estas pirámides tenían estos mecanismos de protección de alguna forma, ¿no? Hablamos de civilizaciones antiguas, vamos a China, un imperio muy desconocido, donde también tenían sus autómatas. Sí, bueno, China es que se ha adelantado en muchísimo a la civilización o la Edad Media, ¿no? Fíjate, Miguel, que en el año 2000 a.C., ni más ni menos, hay leyendas chinas que hablan de autómatas, como la creada por el hijo del rey Tachuan, apodado el Ingenioso. Era un autómata hecho de madera, semejante al hombre en prácticamente todo, es decir, podía moverse, correr, sentarse, levantarse, bailar e incluso cantar, ¿no? Tenía 364 articulaciones, muchas más que las que tiene un ser humano en realidad, ¿no? Pero fíjate que fue destruido en 1000 pedazos, puesto que al final del baile se quedaba mirando fijamente a los ojos de la reina, y evidentemente eso era como un agravio, ¿no? Como un desafío, y por lo tanto fue destruido. Pero además de estos autómatas, este autómata que te he contado, el Imperio Chino llevó a cabo también la creación del reloj. No el reloj como tal, sino el reloj mecánico. El reloj hidráulico ya existía con anterioridad, pero sí que llevó a cabo la creación del reloj mecánico. Pero es que además fueron los precursores de los teatros, que es fascinante, ¿no? Las marionetas que conocemos hoy en día, ya los propios chinos llevaron a cabo la creación de esas marionetas de alguna forma mediante estos teatros, ¿no? Y se pueden asimilar a esos autómatas de los que estamos hablando, claro, pues se movían, tenían vida, sí, o aparentemente de cara al público tenían vida, ¿no? Claro, totalmente, sí, y tenían movimientos, y fíjate que esa capacidad de temor que había en las civilizaciones más antiguas, poco a poco va derivando en una capacidad más de asombro, en una capacidad más de divertimento hacia la población, ¿no? Como luego se irá viendo a partir de la Edad Media,
y luego sobre todo a partir del siglo XVIII, donde todos esos autómatas tenían esa facultad ya de divertimento y todavía no tenían ese toque de industrialización, de mecanización, que sí que lo veremos ya más adelante, pues a partir de la Revolución Industrial, donde ya se les dota como un cierto una instrumentalización para ayudar al hombre en la realización de tareas. Pero hasta esta época, no, hasta esta época simplemente era eso, divertimento, asombro y nada más. Vale, damos un salto del Imperio Chino, nos vamos al mundo árabe. ¿También eran especialistas en crear este tipo de autómatas? Sí, el mundo árabe, bueno, es fascinante. En el mundo árabe tenemos al Yasari, ni más ni menos, ¿no? Como uno de los representantes más importantes de la creación de autómatas. Fíjate que perfeccionan y heredan, en cierto modo, lo que fueron los inventos griegos. Y se lleva a cabo, existe un libro de los hermanos Banu Musa, el libro de dispositivos ingenieros, donde se hace referencia a más de 100 mecanismos y autómatas, ¿no? Como te he dicho, va a ser al Yasari, por ejemplo, donde va a crear el bebé de cuna, ni más ni menos, ¿no? Un autómata, el bebé de cuna. Bebé de cuna. Uh-huh. Es fascinante porque es un bebé que se mecía en una cuna hacia adelante y hacia atrás de forma autónoma totalmente, y con una mano que le daba palmadas en la espalda. Debería de ser fascinante ver este bebé en este movimiento, ¿no? O el lavabo automático, es decir, los lavabos que hoy en día vemos en muchos hospitales, ¿no? O en las fuentes, ¿no? Que aprietas un botoncito y sale el agua. Pues esto ya lo crearon. Esto ya lo creó al Yasari en el siglo XII, ni más ni menos, ¿no? O incluso estos lavabos también se utilizaban para lavar las manos de los invitados en un banquete, ¿no? Y como esto te podría contar otro más de al Yasari, por ejemplo, la fuente del pavo real. Pues una fuente donde en lo alto de la misma pues había un pavo real que mediante mecanismos ascendía el agua por el interior, mediante mecanismos hidráulicos, y veías cómo por el pico caía el agua. Te estamos hablando del siglo XII, ni más ni menos, ¿no? Y ya inventaban o ya creaban este tipo de artilugios. ¿Cómo tenía que asombrar eso a la gente que los viera, no? Claro, eso es lo que me refería, esa capacidad de asombro, esa capacidad de decir, ostras, ¿dónde están estos mecanismos? ¿Cómo están haciendo? Por eso, cuando entramos en la Edad Media, es cuando se les acusa, y la casualidad no, pero muchos de los inventores como el Papa Silvestre II, Roger Bacon, Alberto Magno, fueron además clérigos, miembros de la Iglesia. Esto es un poco paradójico, pero fueron acusados de herejía y de persecución por parte de la Inquisición, porque evidentemente no se podía entender cómo alguien que no fuera Dios pudiera llevar a cabo la creación de vida, ¿no? En Radio Nacional tenemos las noches más llenas de misterio de la radio. Adelante, disfrútalas. Estás en Espacio en Blanco, con Miguel Blanco, en Radio Nacional de España. Y esta noche con Raúl Ferrero hablando de un tema apasionante, autómatas y cabezas parlantes. Quiero dar un saltito un poquito para atrás porque hemos hablado un poco de Grecia. Y en Grecia y había también un montón de ese tipo de mecanismos. Hay aquí una ilustración en tu libro, Tetis, en el palacio de Aglaya y Hefesto, sostenido por 2 autómatas de oro. Sí, bueno, es que Grecia tenemos lo que es la escuela de Alejandría, ni más ni menos, ¿no? Está Tesibio, está Filón de Bizancio, y yo creo que el Herón de Alejandría, que a él es donde yo creo que hay que ponerse de pie cuando hablamos de esta gente, porque estamos hablando del siglo IV antes de Cristo, y fíjate que Herón de Alejandría llevó a cabo la creación de mecanismos para abrir y cerrar las puertas de los templos, o por ejemplo como la posibilidad de encender el fuego del altar en un templo. Es decir, todos estos artilugios estaban ocultos bajo tierra, pero fíjate cómo se quedaría la gente cuando se abrían las puertas del templo de forma autónoma, sin ningún tipo de ayuda exterior. Pero es que fíjate, Miguel, Herón de Alejandría llevó a cabo la creación de la primera máquina expendedora que conocemos. ¿Expendedora? Las máquinas de vending de hoy en día, donde tiras una moneda y te sale pues ese bocadillo o esa bebida. Pues entonces se tiraba una moneda también, pero lo que salía era agua bendita. Agua bendita para hacer abluciones de alguna forma y poder entrar en el templo libre de todo pecado. O sea, estamos hablando de una máquina expendedora como tal. Claro, yo cuando leo esto, cuando me puse a estudiar esto, yo alucinaba. Realmente alucinas, ¿no? O por ejemplo, Filón de Bizancio también llevó a cabo la creación de lavabos, de surtidores de agua. Por eso te decía que la civilización árabe heredó muchos de los inventos que ya en Grecia se habían creado, ¿no? O por ejemplo, pájaros. Filón de Bizancio también llevó a cabo la creación de pájaros que extendían las alas y las movían también de forma autónoma. ¿Qué cantidad de engranajes, qué cantidad de levas, de hilos, de cuerdas
tendrían en su interior todo este tipo de artilugios para llevar a cabo estos movimientos. Es tremendo. ¿La diferencia entre autómatas y cabezas parlantes cuál sería? Bueno, cuando hablamos de autómatas, estamos haciendo referencia a, en cierto modo, aparatos, como te he dicho anteriormente, pero que tienen en su interior todo un conjunto de dispositivos mecánicos, hidráulicos, neumáticos, ¿no? Una cabeza parlante no es así. Es decir, una cabeza parlante solo es la cabeza, donde únicamente tiene unos fuelles que por donde entra el aire, y según la abertura de esos fuelles, pues, por ejemplo, Silvestre II llevó a cabo la creación de una cabeza donde conseguía decir sí y no. Es decir, se adelantó en muchos siglos al sistema binario de Boole, ¿no? Es tremendo, ¿no? O, por ejemplo, en el caso del Baphomet también estamos con una cabeza parlante. De eso quería preguntarte, Baphomet también. Sí. Si quieres, te digo dos detalles de la cabeza quiero que me digas 5 o 6 o 20, los que quieras. Es que la de Silvestre II es espectacular porque acertó en todo lo que se le preguntó. Lo primero que le preguntó el Papa Mago, fíjate, el Papa Mago del Papa del año 1000, el Papa Druida se le conocía, ¿no? Fíjate que le preguntó a esta cabeza parlante si iba a ser Papa y la cabeza respondió que sí. Pero es que lo más curioso es que tenía una inquietud, y es que él consideraba que si iba a Jerusalén iba a morir de alguna forma, ¿no? Y dijo, bueno, pues le preguntó a esta cabeza parlante, y la cabeza le dijo, bueno, si no voy a Jerusalén falleceré, y la cabeza le dijo no. Y dijo, bueno, pues entonces con no ir a Jerusalén pues no tengo ningún problema. Bueno, pues cuando estaba oficiando una misa cae desplomado completamente y a sus ayudantes le dice, ¿cómo puede ser que esté a punto de fallecer si yo no he ido a Jerusalén? Y uno de los clérigos le dijo, es que usted está oficiando la misa en Nuestra Señora de Jerusalén. Pues bueno, hasta ahí la cabeza parlante acertó, ¿no? Fascinante. ¿Cómo lo sabía? ¿Cómo acertaba? ¿Había alguien detrás? ¿Tenía poderes? Pues detrás no había nadie. Lo que tenía era un sistema binario y la cabeza respondía. ¿Casualidad? Bueno, quién sabe, ¿no? La cuestión es que se le acusó de pactos con el diablo, ¿no? Se le acusó del pacto, y hay representaciones de Silvestre II bailando de alguna forma con el diablo, ¿no? De herejía, de persecución por parte de la Inquisición, ¿no? Algo debería de haber, algo tendría esa cabeza parlante para responder ese sí o no y para no fallar nunca. Pero es que posteriormente Alberto Magno heredó esa cabeza parlante también, incluso en un banquete que ofició, pues también incluso Alberto Magno cambió el clima, podríamos decir, el ambiente climático que reinaba, porque cuando fue a celebrar ese banquete pues estaba todo nevado, pero por algún tipo de mecanismo, pues esa nieve fue desapareciendo poco a poco y todo el lugar donde se iba a celebrar el banquete, pues apareció como hierba del suelo, ¿no? Es decir, ¿qué mecanismos utilizaban? ¿Qué magia tenían? Pues no lo sabremos, pero el miedo estaba ahí, porque fíjate que con Alberto Magno, Santo Tomás de Aquino, que era su discípulo, Santo Tomás de Aquino, cuando Roger Bacon crea un autómata sirviente, un mayordomo, que abría, cerraba las puertas, te recibía, espectacular, tremendo, Santo Tomás de Aquino tuvo tanto miedo que destrozó ese autómata a palos, porque tenía miedo de que a su maestro lo acusaran de herejía y de brujería, ¿no? Es decir, el miedo a lo desconocido ya reinaba. Estamos hablando del siglo XII, siglo XIII. Baphomet, la cabeza de los templarios, a la que adoraban teóricamente los templarios. ¿Qué pasaba con ella? Exacto, sí. Bueno, Miguel, Baphomet, la Iglesia consideraba que era una especie de diablo, ¿no? A la que los templarios pues adoraban, ¿no? Hay que tener en cuenta que Baphomet viene de Bafé, del griego bautismo, y de Meteos, iniciación, ¿no? Y yo creo que esto es importante tenerlo en cuenta, porque al final lo que era un bautismo de iniciación para ser miembro de la Orden del Temple. Hay un libro muy bueno que es de Michael Lamy, La otra historia de los templarios, donde dice que fueron acusados de idolatría, sodomía, adoración al diablo, pero donde se hace referencia al proceso inquisitorial que siguieron los templarios. Y muchos de ellos hablan de que habían 12 cabezas parlantes, de que había una cabeza que era barbuda, otro que adoraban al Salvador, otro que era Juan el Bautista, otro sin embargo que tenía forma de mujer, otros que la cabeza era de un gato o de animales. Es decir, había una variedad de cabezas o de formas, o cada uno lo interpretaba de una forma que es difícil pronunciarse sobre esto. Como también dice Jesús Callejo en su libro Secretos Medievales, se encontró una cabeza que ponía Caput 58M. Es decir,
Esto nos hace pensar que incluso pudieron haber 58 cabezas como mínimo. Es decir, que cada encomienda podía tener su propia cabeza. Al final también se dice en el proceso inquisitorial que se tumbaban delante de él, de esta cabeza, como a modo de pleitesía, de reverencia, ¿no? Y que incluso se le ponía un cordón de color blanco alrededor para que aquellos iniciados en la Orden del Temple pues se les anudaba ese cordón en señal de protección, ¿no? Bueno, es difícil pronunciarse si era algo. Yo creo que había un complot de alguna forma, ¿no? Entre lo que era por una parte Felipe IV y el papado, para acabar con los templarios, ¿no? Y evidentemente pues los acusaron de esta herejía utilizando estas cabezas que al final yo creo que no eran representación del diablo en ningún caso. En el libro hablas de que los siglos del X al XIII era el siglo de las cabezas parlantes. ¿Se desarrollan por multitud de países o de lugares? Bueno, sí, realmente fue más aquí en Europa. Es decir, en China, en otras civilizaciones no hay constancia de que existieran esas cabezas parlantes. Sí, por ejemplo, el Silvestre II, Gervais d'Aurillac, era francés. Pero bueno, fue más en la zona de aquí de Europa. Siempre se ha considerado la Edad Media como la época oscura, ¿no? Yo creo que época de herejías, pues eso, de persecuciones, de epidemias, de la peste. Pero bueno, yo creo que es porque siempre nos hemos visto el ombligo aquí en Occidente, ¿no? No hemos visto a Oriente, no hemos visto la civilización china, fíjate qué avanzada estaba ya. Por ejemplo, la civilización maya, ¿no? En el siglo X pues llevaron a cabo la creación del número 0, que tan importante fue para la matemática, ¿no? Es decir, o la civilización árabe de la que ya hemos hablado, ¿no? Pero bueno, en la Edad Media fue esa época oscura, pero ni muchísimo menos. Es decir, hubieron gente pensante que tenían una enorme sabiduría, como el Papa Silvestre II, que dominaba el trivium y el quadrivium, es decir, de geometría, de lógica aritmética, de gramática, de una gran cantidad de materias, ¿no? No eran gente normal, eran gente avanzada a su época totalmente. Está el tiempo volando y tengo todavía un montón de preguntas que hacerte. Leonardo da Vinci, llega este personaje que también juega con autómatas y cabezas parlantes. Claro, Leonardo da Vinci, como otro con quien tenemos que ponernos de pie, ¿no? Yo creo que Leonardo da Vinci es el que inicia el Renacimiento. Tiene dos, yo voy a ser muy rápido, tiene dos autómatas, el león mecánico y el caballero mecánico. El león mecánico lo presenta en una celebración en 1515. Caminaba, movía la cabeza, abría la boca, estaba hecho de metal a tamaño natural, impresionante. Miguel debería ver aquello. Tenía una flor en su boca y una apertura en el centro del pecho que se podía abrir y se veían pues todo el conjunto de engranajes que habían, ¿no? Y una flor de lis en honor, y podemos decir como por ahí está saliendo, mira, ahora está saliendo el ruido de tu autómata que tienes por ahí. Ya se ha ido. Vale. Flor de lis. La flor de lis, sí, pues como se creó como entretenimiento del rey Francisco I, ¿no? No ha llegado hasta nuestros días, lamentablemente. Y luego tenemos el caballero mecánico, pues también se podía sentar, se podía levantar, abrir la boca. En fin, hoy en día existe una reproducción de este caballero mecánico en el Da Vinci Museum en Berlín. Pero ¿qué pasó con estos autómatas de Leonardo, ¿no? Es decir, pues mira, bajo mi punto de vista muchos quedaron incompletos, otros se destruyeron o simplemente desaparecieron. Pero yo creo que la tecnología de la época en la que fueron creados no permitió terminarlos al propio Leonardo. Principalmente por dos motivos. Primero, porque yo creo que no existían medios materiales que pudieran soportar estos autómatas. Y segundo, porque no tenían esa facilidad para poder llevar a cabo esa creación de lo que él pretendía. Es decir, se avanzaba y no disponía de esos mecanismos, ¿no? Hoy en día existen está el Codex 1 y el Codex 2 en la Biblioteca Nacional de Madrid, es los bocetos de estos inventos, pero fíjate que fue el primero que instauró, podríamos decir, el copyright en la historia. Es decir, Leonardo da Vinci en sus bocetos quitaba una tuerca de su lugar o ponía una leva donde no correspondía, con el fin de que ninguno de sus inventos pudiera ser replicado en un futuro. Qué curioso. Hay otro personaje, Juanelo Turriano. Yo he escuchado hablar a Jesús Callejo de este personaje. ¿Qué hacía? Brevemente, si puedes contarnos. Sí, Juanelo Turriano, fíjate, estuvo 55 años ni más ni menos a las órdenes en la corte. Primero con Carlos V y luego con su hijo Felipe II. 55 años al servicio de la monarquía. Fue el relojero mayor de la corte
y además también ingeniero mayor del reino. Juanelo Turriano tiene un montón de obras. Tiene el puente de Alcántara, creó una esfera armilar gigante para Carlos V que hoy en día ha desaparecido, la torre del homenaje del Alcázar de Toledo, incluso diseñó las campanas del monasterio del Escorial. Pero por lo que más se le conoce es por el hombre de palo, ¿no? Juanelo, fíjate que vivía detrás de la Catedral de Toledo, en lo que es la actual calle del hombre de palo en su honor. Y este hombre de palo era como una especie de monje, unos 2 metros de altura, que caminaba y levantaba los brazos porque en sus manos cogía una cajita donde pedía limosna, ¿no? Entonces, en el momento que tú le ponías esa moneda, él levantaba las manos por encima de su cabeza y te hacía una reverencia, ¿no? Se dice que el hombre de palo original hoy en día se encuentra en el Museo Contemporáneo de Nueva York. Podría ser. De hecho, en el libro se recoge una imagen y nuestros oyentes lo pueden buscar por internet y verían esa réplica de lo que puede ser el hombre de palo, ¿no? Esto es lo que se dice, de que caminaba y tal. Hay que tener en cuenta que Juanelo Turriano murió en la más absoluta de las pobrezas, porque otra teoría que se dice es que iba desde la casa de Juanelo hasta el arzobispado para pedir una ración de sopa, ¿no? Y podérsela llevar a su creador. Qué curioso. Casi terminando, como decía, homúnculos. El ser humano era capaz o intentaba hacer este tipo de autómatas con aspecto humano, con... Explícame un poco esto. Sí. Bueno, tenemos a Arnau de Vilanova. Fíjate que Arnau de Vilanova, estamos hablando del siglo XIII, y intentó llevar a cabo la creación mediante semen y un huevo, la creación de un homúnculo, de un ser humano como tal. Pero claro, esto le causó tal pánico al mismo tiempo que se arrepintió de alguna forma, por miedo también a la persecución de la Inquisición y que lo encarcelaran por hereje, que llevó a cabo la destrucción del mismo. Pero luego tenemos a Enrique de Villena. El caso de Enrique de Villena, estamos hablando del siglo XIV, es muy singular porque fíjate que él le trasladó instrucciones expresas a su criado de que en el momento en que él falleciera descuartizara su cuerpo y lo metiera en una especie de matraz gigante, con una especie de líquido, que le había creado, para llevar a cabo de esa forma la creación de un ser, Él se disfrazaba, este criado se disfrazaba de Enrique de Villena cuando iba a misa y cuando salía a la calle, pero así todo la Inquisición se hizo con él. Y cuando descubrieron este artefacto, donde ya se estaba empezando a crear una especie de masa corpórea humana, de un golpe lo destruyeron y ahí terminó esa intención de la creación de vida orgánica de Enrique de Villena. Pero sí, ha existido y, bueno, evidentemente tenemos también la leyenda del golem, que también es una especie de homúnculo, una especie de ser viviente, ¿no? Apasionante, Raúl, lo que cuentas en este libro Autómatas y Cabezas Parlantes. En los últimos minutos, de repente ahora estamos en medio de una ola que llaman inteligencia artificial, avanzan del futuro, que van a haber robots que van a ser muy parecidos a nosotros. Tiene todo esto, los autómatas son los precursores, los orígenes de toda esta revolución que nos viene. Y te pregunto si puede ser peligroso y darnos miedo como daban en la antigüedad. Peligroso, sí. Sí, fíjate que Baba Ganga tiene una profecía que dice que en el 2122 todos los seres humanos seremos robots. Bueno, espero que no acierte, como muchas de las profecías que ella ha hecho y no ha acertado. Pero fíjate que estos autómatas tenían una capacidad de divertimento, una capacidad de atraer a la gente de alguna forma, ¿no? Es decir, yo creo que la inteligencia artificial hoy en día que estamos utilizando puede ser peligrosa, pero tengo claro una cosa, Miguel, y yo creo que no debemos de olvidar nunca: por mucho que esté la robótica y por mucho que esté la inteligencia artificial, nunca jamás podrán replicar las capacidades de amar, de sentir, de querer, de ilusionarse, de agradecer de alguna forma que tenemos el ser humano. Eso nunca la inteligencia artificial y la robótica nos lo podrán robar, ¿no? Y yo creo que estos autómatas, la inteligencia artificial nunca los va a poder replicar tampoco, porque ese toque entrañable, bajo mi punto de vista, que tenían estos autómatas, porque no tenían esa intención de dañar en ningún caso, tampoco la robótica los podrá imitar. Y desde aquí, evidentemente, lo que te decía, el ser humano nunca podrá ser replicado por un robot, porque esa capacidad de agradecimiento que tenemos, eso nunca un robot lo va a poder tener. Amén, 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 que así sea.
terminar, Raúl, ha sido un placer, inmenso placer estar contigo hablando de autómatas y cabezas parlantes. Un libro que recomendamos por si queréis para estas Navidades saber más de eso, que es el precursor del futuro que nos viene. ¿Forma de contacto contigo? Pues Miguel, a través del Facebook, ¿vale? No, desde ahí, pues evidentemente, pues se pueden poner en contacto conmigo a través del Messenger sin ningún problema, Raúl Ferrero, ahí me van a encontrar. Y desde aquí quería agradecerte a ti, Miguel, una vez más, darme la oportunidad de estar en tu programa y sobre todo, pues esa capacidad de agradecimiento que te hablaba anteriormente, que eso, esta capacidad de podernos comunicar de esta forma, eso la robótica jamás lo va a tener. Desde aquí, muchísimas gracias. A ti y que sigamos haciéndolo en el nuevo año que se acerca. Fuerte abrazo y gracias. Gracias a ti, Miguel, siempre. Hasta muy pronto. Radio Nacional de España, la que quieres. ¿Te suena? Escucha, esto te interesa. La Orquesta Sinfónica y Coro de RTVE ponen a la venta por primera vez su abono joven. Descubre los importantes descuentos que tenemos para promover la música sinfónica y de cámara entre los menores de 35 años. Abonos de 5 y 10 conciertos a elegir del ciclo sinfónico. ¿A qué esperas? Hazte con ellos en las taquillas del Teatro Monumental de Madrid y en la web teatromonumental.es. Un abono que te considera joven pasados los 30. ¡Corre! ¡Aprovecha! Y recuerda, no es un día cualquiera. Los fines de semana desde las 8:30 de la mañana. RTVE, la que quieres. Este es el momento. El momento de tus misterios. Todos están en espacio en blanco. Tiempo para encontrarnos con nuestro compañero Juan Gómez, que nos trae a veces historias terroríficas basadas en hechos reales, muchas veces investigadas por él. Buenas noches, Juan. Hola, muy buenas noches. Un placer como siempre. Para nosotros también. No sé si va a ser mucho placer hoy, pero bueno, en el sentido de lo que vas a contar, placer siempre estar contigo. Pero siempre me gusta sacar algo positivo y yo creo que a pesar de lo que hoy vamos a contar, sí va a haber algo positivo, ya verás. Vale, los espectros del río Órbigo es lo que has preparado. Cuéntame esta historia. Así es. Bueno, pues estamos, lo primero, yo diría que ante una de esas tragedias olvidadas que quizá tan solo recuerdan con claridad aquellos que viven actualmente en la zona, pero una de esas tragedias que sacuden poderosamente. Mira, hablo de lo que ocurrió el 10 de abril del año 1979 en la localidad zamorana de Cristina de la Polvorosa. Es una localidad, bueno, pues muy pequeñita y es atravesada por un puente. Bueno, pues ese día un autobús escolar que regresaba de un viaje de Semana Santa, de regreso de Madrid a Vigo, pues sufría un accidente dramático, totalmente terrible. Al cruzar precisamente ese mismo puente, algo ocurre. El autobús pierde el control, rompe el muro de protección de uno de los laterales y se precipita al agua con la mala fortuna de que en ese punto donde cae, el río Órbigo tiene una suerte de ensenada o de zona más profunda que hace que el vehículo pues se hundiera casi por completo, ¿no? Inmediatamente imaginemos la escena. Al ver aquello, los testigos del accidente, los vecinos, intentan ayudar como pueden, pero ese día, fíjate, la mala suerte se cebaría con ellos, porque aquella tarde, esto sucedería sobre las 4:30 aproximadamente, se estaban produciendo unas fuertes precipitaciones y una crecida del río Órbigo que había elevado las aguas 7 veces por encima de su caudal. Lo que hizo tremendamente difícil es que, bueno, primero las gentes de la zona y después los servicios de emergencia pudieran rescatar a alguien con vida, ¿no? Y he de decir que en ese momento, en el interior del autobús, para que describamos y tengamos la postal de la escena, se produjeron escenas de auténtico pánico, ¿no? Uno de los supervivientes de esa tragedia, un niño llamado Daniel, recuerda cómo vio a uno de los profesores que le acompañaban, un hombre conocido como Padín, cómo se hundía mientras varios de sus compañeros le abrazaban, ¿no? Algo que a él le marcó, porque consiguió sobrevivir gracias a los vecinos y también porque nadaba bastante bien, pero es algo que le marcó hasta el día de su muerte. Bueno, cuando por fin terminaron las labores de este rescate, la cifra fue tremenda, Miguel. 45 niños
entre 12 y 14 años, habían fallecido junto con 3 profesores y el conductor. En total, 49 almas se quedaron en el río Órbigo. Solo sobrevivieron 9 niños y un soldado que había sido recogido haciendo autostop. Y he de decir, Miguel, que jamás se supo con certeza cuáles fueron las causas del accidente. Se habló de la lluvia, como es lógico, se habló de la velocidad inadecuada, de problemas estructurales, pero bueno, al final esto produjo diría que un impacto tan tremendo que en Vigo, que eran donde estos niños eran originarios, se hizo un funeral de Estado y acudieron más de 30.000 personas. Bueno, pues a partir de ese momento, imagínate esto, uno nos explica cómo es posible que ya poca gente lo recuerde, ¿no? Bueno, pues a partir de ese terrible suceso hay quien lo asocia a las extrañas y he de decir sobrecogedoras experiencias que algunas personas han vivido tiempo después en las inmediaciones de ese puente, del río Órbigo, este río que en esa época fue un río maldito. Y tú has recogido testimonios de gente que va, una familia que va allí tiempo después, ¿no? A esa zona. Así es, el testimonio de una familia. Y vamos a ponernos en antecedentes, porque lo primero que me gustaría comentar, por supuesto, es el profundo respeto, el sentido homenaje a las víctimas y a los familiares de esta tragedia absoluta. Muchos de ellos, además, lo decía, no han superado, y creo que es importante, aunque ahora vamos a hablar de estos sucesos extraños, tener en la mente el recuerdo de todos ellos. Porque, como digo, esta es una tragedia olvidada y años después muchas personas ya no recordaban o ni siquiera conocían lo ocurrido allí. Sin embargo, algunos, como digo, han vivido experiencias sobrecogedoras. Verás, he podido hablar con un testigo, en este caso de excepción. Uno, que siendo un niño vivió junto con su familia algo que no ha olvidado desde entonces. Pongo en contexto. En unas vacaciones, él junto con sus padres y sus hermanos deciden parar y dormir en una zona cercana a este infausto puente. Llevan una caravana y una tienda de campaña. Bueno, pues aquella noche, él, junto con su madre y 2 de sus hermanos, se quedan en el interior de la caravana mientras su padre y otro de sus hermanos duermen en la tienda de campaña, fuera, en el exterior. Fue entonces, ese día, esa noche más bien, sobre las 3 de la madrugada, cuando él, su madre y sus 2 hermanos, desde el interior de la caravana, sienten algo que proviene de fuera. Algo que acabó por convertirse en una escena de auténtica película de terror. Si te parece... Tenemos el testimonio, ¿no? Lo escuchamos, ¿no? Así es. Montamos las tiendas de campaña, el Rurot. En el Rurot dormíamos mis 2 hermanas mayores, mi madre y yo. Y fuera estaba mi padre y mi hermano en una tienda de campaña. Y sobre las 3 de la madrugada aproximadamente, mi madre escucha como... más que ruidos o pisadas, nota como un pequeño ruido o golpe, pensando que podría ser algún perro callejero al estar un pueblo cerca o no sé. Entonces, como para ahuyentarle, da un pequeño golpe. En respuesta a ese golpe, pues empiezan a golpear por todo el exterior de la caravana, como si hubiese 10 personas golpeando y a la vez empujando. Wow, para poner los pelos de punta. Pero sigue dándonos más detalles, ¿no? Sí, da muchos más detalles. Vamos a escucharle. Bueno, yo me quedo bloqueado, se empieza todo como a zarandear. Golpes, pero golpes como si todos a la vez, al unísono, como si hubiese unas 10 personas golpeando a la vez. Es que fue golpeando a la vez, mi madre da un golpe como para ahuyentar a un animal, porque nota fuera algo, y entonces a partir de ahí, como un resorte, todos a la vez, meneándolo desde fuera, como si hubiese por lo menos 10 personas fuera, por todo el derredor, o sea... por el exterior, sí. Y mis hermanas y mi madre empiezan a gritar, a llamar a mi padre, pues pidiendo ayuda. ¿Te imaginas de estar ahí y sentir que hay espectros a tu alrededor, esas manos que están tocando? ¡Wow! Pero sigue contando cosas, ¿no? Claro, sigue contando cosas porque además él recuerda que esta experiencia dura entre 6 y 7 minutos. Él dice que intenta vislumbrar a través de la ventana, esas pequeñas ventanas que tenían esas antiguas caravanas, si podía percibir una figura, algo fuera lo que fuera, que estuviera golpeando, ojo, ya no solo, vamos a decir, que las paredes del exterior de esa caravana, sino también incluso el techo. Claro, llaman a su padre. Esto es lo que sucede. O sea, eso cesa, en el momento que cesa aparece mi padre. Escuchamos algo de mi padre. Y entonces abrimos y entra y le contamos lo que pasa. Y pues se extraña porque ni él ni mi hermano escuchan absolutamente nada, ni gritos ni golpes, durante todo ese tiempo. Parece que solo al final. Mi padre quedó duro, como estupefacto, sorprendido, porque no da crédito.
se no puede entender cómo no escucha ni los gritos de ayuda, ni tampoco los golpes, no escucha absolutamente nada. Mi hermano tampoco. Wow, terrorífico. Sin embargo, ¿quedan marcas? Sí, quedan marcas. Claro, imagínate, esa noche no pegan ni ojo, piensan que igual alguien ha querido robarles o agredirles, pero todo da un vuelco más inquietante aún si cabe al día siguiente, por la mañana. Tras esa noche infernal, ven que alrededor de la caravana hay algo. Esas marcas. Pues así no volvió a pasar absolutamente nada, hasta que a la mañana siguiente vimos lo que son todas las paredes exteriores, incluso el techo, marcadas con manos pequeñas de diferentes tamaños, como si fuese de un polvo oscuro, negro, hollín, o no sé cómo decirte, todo marcado, incluso el techo. Esas manos pequeñas en el techo, o sea, no tiene mucho sentido alguien que se suba en el techo y que las manos marcadas, además las manos pequeñas, y manos pequeñas diferentes. Solo había manos en el techo, no había marcas de pies, ni como si coger un molde, como si hubiese un molde, imagínate un molde metálico con la forma de una mano pequeña, pero con diferentes tamaños, y fuésemos marcando una pared. Entre mano y mano no había distancia como para... O sea, no, estaba todo cubierto, no había una distancia... Espaciado no estaba, no eran manos espaciadas, sino estaba todo bastante cercano. Es como muy extraño. Extrañísimo y aterrador. Claro, eran cientos y cientos de manos que, como hemos escuchado, tapaban prácticamente toda la caravana. Incluso vamos a quedarnos con el detalle del techo, porque en el techo había manos. Ojo, no había marcas de pisadas. Es decir, aquello fuera lo que fuera, no había, parece que estuviera elevado o flotando en el aire, ¿no? Bueno, esto, imagínate, le produce pues ese pánico, ese temor, esa extrañeza. Deciden recoger sus cosas y se dirigen al pueblo. Y es aquí cuando les ocurre otra cosa realmente interesante. Sí, lo que fue reanudar el viaje, recoger todo y marcharnos. Lo único que entramos al pueblo y preguntamos por una tienda de comestibles, acudimos a la tienda de comestibles a comprar, y resulta que el dueño de la tienda era el alcalde del pueblo, y le contamos lo que ha pasado y nos dice que bueno, que no es la primera vez que escucha testimonios de ese tipo. No sé si precisamente eso, tampoco especificó, y que, bueno, nos cuenta que ahí en el año 79 que ha habido un accidente, que hubo un accidente con un autobús, que hubo muertos, y que, bueno, que a ellos les ha llegado testimonios de ese estilo a partir de ocurrir ese accidente. No tenemos tiempo para más, Juan. Qué tremenda historia. Y ojalá todos esos niños estén en paz y no tengan que salir a llamar la atención. No sé si quieres decir algo. Pues nada, tan solo eso, decir que a pesar del tiempo transcurrido, hay muchas personas en Cristina de la Polvorosa que no quieren recordar estos hechos ni tampoco quieren asociarlo a fenómenos extraños, pero he de decir que desde ese día 10 de abril del año 1979 se siguen realizando homenajes, es decir, el pueblo todavía no ha superado esta terrible tragedia, pero sí me quería quedar con esa parte positiva, tan solo esa parte positiva, y es la actuación de los vecinos, la actuación de todos aquellos que consiguieron salvar la vida a 10 personas que en un momento determinado, incluso arriesgando su propia vida, recordemos esa tarde lluviosa con ese caudal tan tremendo, el río a gran velocidad y con grande riesgo de todos aquellos que quisieron ayudar y colaborar en las labores de rescate, vecinos totalmente desinteresados, pues ese momento en donde se arrojaron precisamente a las aguas para salvar la vida de otros, pues desde luego merece la pena también ser recordado, y es el lado quizá positivo dentro de una tragedia que desde luego sigue marcando la historia de ese enclave que a partir de ahora también se convierte, por supuesto, en lugar de lo extraño y dicen que de lo sobrenatural, Miguel. Nos quedamos con ello. ¿Forma de contacto contigo, Juan? Pues como siempre, a través de las redes, en Facebook, mi perfil, Juan Gómez Ruiz, y también el email del programa, Juan Gómez, _en_blanco @gmail.com. Juan Gómez, _en_blanco @gmail.com. Por cierto, dentro de poco, Miguel, habrá sorpresas. Gracias. Enhorabuena por tu trabajo. Seguimos. Un abrazo fuerte. Igualmente, un placer como siempre.
vamos por hoy. Las gracias a todos por la escucha, por la compañía, por ayudarnos a llenar este espacio en blanco, haciendo milagro que en esta ocasión el EGM nos haya dicho que hemos subido. Ojalá hayáis disfrutado de los temas que os hemos ofrecido hoy. Ha sido un placer, como siempre, estar juntos, a abrigarse. Parece que llegan los fríos. Feliz semana para todos y nos encontramos aquí en vuestra casa, en Radio Nacional, en 7 días, la casa de la radio, para seguir tras la pista de los misterios. Y ahora hasta las 4 que llegan nuestras compañeras, compañeros con los informativos, mientras recogemos todos nuestros trastos, un poquito nuestra mejor. Con el misterio, aquí en Radio Nacional. Será dentro de 7 días, en el espacio en blanco. Hasta entonces, feliz semana.